número 3. Y pues mi nombre, eh, Carlos Galicia. Esto está enfocado pues para la Facultad de Arquitectura, ¿verdad? Asumiría yo que a este punto pues ya se conoce un poquito ahí el tema de la función de las gradas, cómo es de que se utilizan las gradas, los conceptos, las medidas, pero de igual manera se van tocando estos puntos en, en esta presentación. Pues básicamente una escalera o una grada, un elemento que pues, nos permite llegar hacia un nivel inferior, superior o un nivel diferente, ¿verdad? Pudiendo ser de diferentes materiales, metal, concreto, madera, etcétera, etcétera. Em, pero tal vez para irnos enfocando un poquito en lo que corresponde a lo que son gradas, hay varios parámetros muy importantes que hay que tomar en cuenta. No solamente el hecho de las gradas o escaleras en sí, sino también cómo pues, pueden llegar a congeniar, sobre todo con el diseño, con la arquitectura que se está planteando, y por lo menos desde el punto de vista estructural, pues también cumplen una función. Precisamente esa función que es la seguridad, ¿verdad? Que pues más adelante la vamos a ver, porque obviamente un módulo de gradas además de cumplir una función de permitirnos como usuarios trasladarnos entre diferentes niveles o a diferentes alturas, llega a cumplir una función muy, muy importante, especialmente cuando se refiere a temas de seguridad. Si hablamos de un edificio de bastantes o considerables niveles o de mucha altura, el detalle con las gradas es de que es el único elemento que no puede fallar ante algún momento de sismo, algún momento donde hay algún incendio, básicamente donde pues se necesita evacuar, ¿verdad? Entonces, precisamente por ello es de que las gradas necesitan cumplir varias funciones muy importantes y por lo menos ya más adelante, cuando pues, el ingeniero estructural o en la fase de diseño estructural corresponda, pues obviamente todo ese traslado de cargas, todo em, esa garantía de que estos tipos de elementos no van a fallar, pues obviamente se ven reflejados ya en las medidas de seguridad o los factores de seguridad que se contemplan, cuando obviamente pues se van em, tomando en consideración las diferentes cargas que vayan a hacer. Como nosotros vamos a enfocarnos en el día de hoy en gradas de metal, pues hay varios puntos muy importantes que hay que tener presentes, como por ejemplo en los tipos de gradas que tenemos. A pesar de que hablamos ahora y nos enfocamos especialmente en gradas que sean de metal, pero estas pueden adaptarse de diferentes maneras al diseño arquitectónico o a los ambientes, de tal manera que obedezca a su función, que logre cumplirla, pero también dependiendo de hacia dónde podamos nosotros desarrollar la pendiente, hacia dónde podemos nosotros, por ejemplo, querer dirigir o cuánto espacio podemos tener diferentes tipos de gradas. Por ejemplo, inicio por acá abajo, eh, pues las gradas que van en una línea recta, que generalmente son las que vienen a utilizarse sobre todo en centros comerciales, porque generalmente las alturas que se llegan a manejar acá son bastante considerables. Necesitan desarrollar cubrir una distancia horizontal considerable. Y esto sucede porque precisamente la pendiente o la relación entre la distancia horizontal y la vertical que debe de cumplirse, pues empieza a obligar o a mantener ciertas medidas que nosotros deberíamos de ir considerando nuevamente de forma especial cuando nosotros vamos teniendo edificaciones que tengan bastante altura. Y bueno, pues también podemos llegar a tener gradas que van desarrollándose de manera paralela, donde pues muchas veces el ducto o la dimensión de la cual nosotros disponemos es relativamente limitada. Pues obviamente estas tienden a ser más utilizadas, sobre todo en accesos o para crear rutas de emergencia y accesos de limitado espacio físico.
precisamente porque no están buscando como tal la garantía de la comodidad, un buen espacio, permitir que pues toda una familia vaya bajando por las gradas, ¿no? De forma cómoda y demás, sino que más que todo este tipo de gradas tienden a utilizarse en edificaciones de muchos niveles, porque obviamente que hayan gradas no quiere decir de que sea la única manera de subir o bajar, sino que también pues llegamos a utilizar sistemas de ascensores con los cuales ya edificaciones de bastantes niveles, hablemos de 4 o 5 niveles para arriba, casi que es una obligación, es una necesidad poder tener algún módulo de ascensores. Entonces ya, sobre todo en edificaciones de mucha altura, me refiero a la altura completa, llegan a ser necesarias estas para tratar de adaptarse como una opción o una alternativa eh, a los ascensores como tal. Entonces, pues ellas van distribuyendo sus escalones porque obviamente todas las medidas deben de respetar siempre la huella y la contrahuella para poder pues irse distribuyendo de manera adecuada, sobre todo en plantas que sean repetitivas. Eso facilita bastante el proceso ahí sobre todo constructivo, y también a nivel de modulación de las plantas, hablando del diseño, también ayuda bastante estas características de entorno como tal. Si, si tienen alguna duda, con mucho gusto, pues me pueden consultar, no hay ningún problema. Y siguiendo por acá, también habrán algunas veces donde especialmente no tengamos muchos niveles o las plantas pues pueden llegar a tener alguna variación sobre todo en cuanto a las plantas. Entonces muchas veces las gradas tratamos de adaptarlas al espacio que dispone esa planta específica. Más no quiere decir de que esta planta pues se va a ir repitiendo, aunque puede ser una combinación con el ejemplo anteriormente explicado. Podemos tener gradas, estas pues son poco comunes en nuestros medios, pero son las gradas que normalmente los americanos les llaman tipo tijera, que básicamente consiste en que se van intersectando, las gradas van compartiendo los descansos o la compatibilidad aquí a nivel de las alturas entre los diferentes entrepisos, de tal manera que si yo tengo un área bastante grande, puedo permitir que el usuario ingrese por cualquiera, en este caso, donde está el cursor, espero se logre ver, y también en este lado superior. Y pues las que van siendo un poquito más tradicionales, cuando no podemos nosotros desarrollar toda la relación dependiente que necesitamos, pues necesitamos echar mano de los diferentes descansos que seguramente ya para estas alturas del curso, pues ya se conoce cómo van ahí las medidas. Entonces, puede ser necesario que también requiramos el hecho de tener que estar contemplando diferentes tipos de descansos. Cuando es así, pues simplemente tomar en cuenta que media vez nuestra grada, y eso lo vamos a ver más adelante, esté conectada de manera adecuada a nuestro sistema de muros o sistema de marcos, básicamente al sistema estructural, puede mantener y garantizarse la seguridad de las gradas. Entonces, esto viene a ayudar bastante al efecto de que puedan cumplir la función de que sean gradas seguras, sobre todo seguras. Pero también podemos tener otros tipos de gradas, como lo son las gradas curvas. El detalle está en que cuando nosotros buscamos gradas, y estas pues más o menos van en relación con las gradas tipo caracol, pues las caracol, la ventaja es de que permiten desarrollar muchos escalones en poca dimensión. El problema es de que la comodidad del usuario final se ve bastante comprometida, a mi forma de verlo, porque el punto radial del desarrollo de las gradas nace justamente donde está el cursor, que es el centro de la circunferencia. Entonces, poder mantener una huella uniforme de medidas cómodas y adecuadas empieza a verse limitado precisamente porque es una huella de dimensión variable, ¿sí? Llega a demandar pues un desarrollo bastante considerable aquí de espacio, que a la larga pues hay que evaluar si vale la pena
en realidad utilizar este tipo de sistemas, más no es una limitante como tal. Y bueno, tenemos pues también las escaleras que ya más estas van siendo para un uso sobre todo industrial, que en realidad las gradas de metal en nuestros medios se acostumbra bastante a este tipo de uso, pero es porque precisamente estas se pueden ir modulando en media vez se cumpla con algunos parámetros de seguridad, que nuevamente los vemos más adelante. em, Puede uno ir jugando un poco con las dimensiones o la relación de la pendiente. Entonces, nuevamente, esto no es una grada tan cómoda como para poder subir. Incluso los peldaños, hablando de escaleras como tal, se pueden ir intercalando. Por ejemplo, una escalera tipo marinero, que sobre todo es para un acceso poco frecuente a elementos o construcciones o proyectos que son se frecuentan poco. Algún tanque elevado, por ejemplo, alguna cisterna, algún elemento que no sea algo tan común de estar accediendo. Entonces, ahí es donde empezamos a echar mano de este tipo de sistemas, porque no me demandan tanta dimensión, son piezas más livianas, que son las características que vamos a ir viendo precisamente en las gradas, aquí más adelante, que pues, hay que ir echando, hay que ir revisando, ¿verdad? Si nosotros pues queremos tener un parámetro o para poderles ejemplificar aquí el uso más frecuente, nace una nueva clasificación y esta es en base a la función que tenga la grada como tal. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en la imagen superior donde está el puntero, pues obviamente tenemos una escalera que pertenece a una edificación, que es una grada en paralelo, como ya lo vimos anteriormente, y pues obviamente esta va teniendo algunos aspectos importantes. Por ejemplo, las gradas van a ser elementos, como ya lo platicamos, que deben de garantizar que el usuario sí o sí por ahí puede bajar, en la mayoría de casos. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces cuando no se tienen gradas auxiliares externas, fuera de la edificación me refiero, hay que proveer, por ejemplo, digamos que en esta ocasión, esta imagen es de unas gradas de emergencia de un hospital. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Pues obviamente, a pesar de que ya se mencionó que los ascensores no se pueden utilizar en situaciones de emergencia, también pueden haber algunas ocasiones donde las gradas tengan que permitir que a lo mejor en algún caso de emergencia pudiera descender por ahí alguna persona en camilla, pero obviamente ahí pues ya estamos también tocando el tema de las rampas que precisamente para ello está. Pero por lo menos lo que es equipo pesado, si no se puede descender a través de rampas, pues también las gradas deben de cumplir ciertos estándares. Pero como recomendación general, en esta imagen que vemos donde está el cursor, estas gradas permiten precisamente un, un- un ambiente seguro. Tenemos aquí a nivel superior el pasamanos, que obviamente, y eso pues más adelante lo vamos a ver, pero desde ya un punto importante que nos pide OSHAS, que es pues, la normativa de seguridad, salud y seguridad ocupacional, es de que por lo menos en gradas tengamos 3 puntos de apoyo. Esto quiere decir que pues con 2 pies que yo tenga apoyados firmemente sobre las gradas, ya solo me resta uno, del cual pues procede a ser una mano. Entonces, cuando vamos descendiendo, la forma correcta, y esto es un poco más a nivel de seguridad industrial, viene a ser pues siempre tener o proveer un pasamanos. Si son gradas de dimensión considerable, de ancho considerable, pues obviamente hay que asegurar, esto pues, es un hecho, hay que asegurar los pasamanos de ambos lados. Y también, como medida de seguridad adicional, contempla específicamente estas gradas, pues obviamente una superficie que es antideslizante. ¿Sí? Si, siempre hablando de gradas de metal, pues nos vamos un poquito rozando ahí el aspecto industrial. Muchas veces hay que tener en cuenta que para uso industrial los colaboradores pueden llegar u operarios pueden llegar a utilizar botas de seguridad industrial. Eso es casi un hecho. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces para evitar que con el lodo que puedan llevar en botas
o algunos aceites o lubricantes, dependiendo del área donde se esté trabajando. También se puede tener diferentes tipos de superficies, como por ejemplo láminas expandidas, láminas extruidas, este tipo de láminas que permiten una superficie de adherencia mucho mejor, ¿sí? Donde no va a ser un obstáculo que, por ejemplo, el operario o el operador pueda tener, por ejemplo, lodo. Entonces, aquí pues se garantiza una buena adherencia, no es una grada tan cómoda, visualmente tampoco es tan atractiva, pero va cumpliendo pues este tipo de parámetros. Además que pues ya van siendo elementos adicionales pero muy importantes como características, por ejemplo, además de las medidas, un rodapiés. Un rodapiés básicamente es una franja o una placa o una lámina que se encuentra en los descansos que permite que cuando el operario, pues esto siempre desde el punto de vista de uso industrial, va caminando, al momento de topar, pues obviamente su pie con el rodapié, que se le llama, y pues el operario indirectamente siente que su espacio físico se ha reducido. Esa percepción le da a él la idea de que no debe de seguir, pues obviamente caminando. Entonces van siendo características que hay que contemplar especialmente porque en uso industrial no siempre las gradas están rodeadas de muros, ¿sí? O similar. Y dependiendo del tipo de uso, aquí, perdón, la imagen ahora que la veo se pixelea un poquito, pero básicamente esta estructura corresponde a una torre donde pues se trabajan sobre silos o tanques. De hecho aquí en la parte inferior se puede ver un tanque y pues obviamente el uso de ella por el resto del proceso de la fábrica es de que necesita llegar a descargar toda la materia del proceso, la materia prima en las partes superiores y pues obviamente para no obstaculizar el uso de la función del edificio, las gradas se dejan por la parte fuera, ¿sí? Entonces aquí vamos teniendo algunos otros tipos, pues estas también van relacionadas con las de uso industrial. Nuevamente, siempre se provee el pasamanos, pues notar que estas no son gradas tan atractivas como tal, pero dentro de las medidas de seguridad, aquí no mucho se logra apreciar, pero tenemos también una lámina expandida, es decir, que pues, tiene pues, los agujeros distribuidos como corresponde. A nivel de costos, tal vez no corresponde mucho todavía acá, pero a nivel de costos y de practicidad, estas láminas resultan ser bastante fácil de soldar, bastante económicas versus una lámina maciza, una lámina plana. Entonces, permite un trabajo bastante eficiente. Y también a nivel de costos, pues una un muy buen parámetro. ¿Qué otros puntos no podemos dejar de tocar en este esquema, en esta imagen? Pues obviamente, como hay que cumplir con ciertas medidas de pasamanos, si no tenemos algún relleno como tal, algún muro o similar, pues debemos de proveer algunas líneas de tubería. Toda esta grada, toda esta estructura de gradas está contemplada con tubo circular, obviamente. Y bueno, ya hablando de que, o perdón, aprovechando que estamos tocando el tema de los perfiles que comúnmente se utilizan, aunque de igual manera les tengo un ejemplo al final de la clase de un proyecto que pues hemos trabajado, ya está terminado. Eh, se acostumbra a utilizar perfilería de molino acá. La perfilería de molino, sobre todo en gradas, va haciendo perfiles tipo C. Ahí los vamos a ver más adelante. De igual manera, pues al final de esta clase, pues les voy a dejar alguna documentación adicional con la cual pues se puede ir complementando muy bien estos detalles y hay otras referencias en las cuales se puede ir profundizando sobre todo. Perdón, aquí me hizo falta esta, nuevamente es de uso industrial y pues podemos ver cómo la distribución de gradas para ganar esa altura va permitiendo ese objetivo, exclusivamente ese objetivo. Esta estructura está parada acá solamente para poder permitir ganar altura. Entonces, no cumplen alguna otra función más que poder permitirle al usuario que vaya ascendiendo o descendiendo. Según el tipo de proyecto, vamos a ver.
Si nosotros hablamos de que podemos aprovechar el espacio de manera adecuada, jugar con la misma fabricación de las gradas para poder eh, producir un efecto visual, una compatibilidad adecuada con la arquitectura, podemos utilizar algunas combinaciones de estas. Y es que esta imagen me gusta mucho. Estas son unas gradas que se utilizaron para un restaurante, de hecho, que permitía un muy buen desarrollo de alturas entre el primer y segundo nivel. ¿Y qué sucedió? Pues obviamente cuando uno ingresaba a la edificación, bueno, lamentablemente aquí por derechos de autor no puedo mostrar los planos o el modelo, pero esta grada tenía una grada gemela, una estructura de grada gemela que iba, esta es la, si nosotros ingresamos a la edificación, es la que nos encontramos a mano izquierda. Las gradas, y pues obviamente tenían una gemela al lado derecho. Pero cuando uno ingresaba, o el efecto que se buscaba acá, era de que cuando uno ingresara a la edificación, esta estructura de gradas le permitiera a uno esa, esa afinidad a la estructura, esa facilidad de poder congeniar correctamente con el diseño, producir unas gradas seguras de una dimensión bastante grande. Acá tenemos una medida aproximada de, creo, si no me falla la memoria, alrededor de 2,50 m, gradas bastante grandes, y que también una de las ventajas de utilizar especialmente gradas de este material, que es el acero, es de que, como en la parte superior también se contaba con acero, pues no necesitábamos apoyos intermedios. Aquí, efectivamente, porque, vamos a ver si puedo usar el puntero aquí, vamos a ver. Bueno, creo que cuando hago zoom no, se pierde. Bueno, pero el hecho es de que justamente donde está el cursor, cuando se terminó la obra, aquí vemos al fondo, esto es a nivel de fabricación, incluso aquí se puede observar que todavía faltan algunos escalones por soldar, pero ahorita, como estaba esa foto, en ese momento, estas escaleras en el descanso tenían un apoyo temporal, un pequeño paral, digamos. Eh, pero el efecto que se logró alcanzar con estas escaleras es de que la parte del primer nivel podía permitirse un ingreso bastante amplio. Entonces, a mi forma de verlo, congeniaba muy bien con todos los ambientes, permitía un buen desarrollo de las áreas, así como de las medidas también. Y pues obviamente, ahora pues navegando aquí un poquito entre los diferentes ejemplos para poder explicar acá el punto, pueden haber algunas veces donde no solamente utilicemos el metal como tal. En esta ocasión, y se acostumbra mucho a que siempre se le coloca sobre el metal una pequeña pastilla de concreto, de fundición, y pues obviamente en este caso que nosotros vemos aquí en pantalla, sobre estos escalones se colocó mármol, pero es por el tipo de obra que se estaba trabajando. En cambio, a pesar de que algunas veces tengamos siempre nuestras gradas de metal, tenemos nuestros pasamanos, el desarrollo de todas las piezas que ya hemos ido platicando, pueden haber algunas ocasiones donde, y pues esto sería para que se vaya tomando nota, los tipos de acabado o presentación final que pueden tener las gradas es una fundición. Entonces acá puede congeniar con el tipo de, como acabado final, se le puede pues, ir colocando el piso sin ningún problema. Solo pues obviamente esto pues, ya es un hecho, es bastante lógico, pero no está de más decirles que debemos de ir cuidando, perdón, el nivel de fundición que tengamos respecto al nivel del siguiente piso, ya con todo y el piso incluido, ¿no? Aquí me falla un poquito la resolución, pero en esta ocasión acá tenemos una plaza comercial que de igual manera utilizó escaleras. Aquí hacen falta los pasamanos como tal, pero el proceso constructivo, a mi forma de verlo, es bastante importante que lo vayamos entendiendo para que cuando revisamos las diferentes partes que pueden llegar a tener las gradas, sepamos por qué necesitamos todas las piezas que éstas llevan. Entonces, parte esencial. Aquí posterior se iba a tener una fachada de vidrio, entonces pues la iluminación aquí creo que
le beneficiaba bastante a las gradas. Y especialmente porque no genera algún tipo de muro u obstrucción, entonces el ingreso de luz a como estaba el acabado en esta ocasión, por lo menos en lo personal, me gustaba bastante, ya que no teníamos un muro como tal. Entonces, si se dan cuenta, a este punto, a pesar de que las gradas simplemente están cumpliendo una función relativamente sencilla, mas esto no quiere decir de que deja de ser indispensable, si no hay cómo acceder a los otros niveles, también puede llegar a aprovecharse de tal forma que si por ejemplo cuando se está trabajando a nivel de diseño, eh, el tema de la ductería o los pozos de luz puede verse limitado o comprometido. Podemos pues aprovechar incluso las gradas, esto pues obviamente independiente que sean de metal o de concreto o del material que sea, pero permiten, pues obviamente, un muy buen ingreso ahí de iluminación, de bastante provecho. Era para ejemplificar esta ocasión. Y tenemos pues gradas un poquito más sencillas, más simples, que van congeniando un poco mejor ahí con el aspecto de estructura metálica, pero obviamente no dejamos de descuidar el aspecto decorativo y visual. En esta ocasión, el pasamanos que muchas veces se acostumbra a utilizar a nivel de acabado, no tanto de, de detalles eh, de otros tipos, aunque a nivel de seguridad, si se dieron cuenta en las gradas de tipo industrial, pues acá tenemos un tubo atravesado que mantenía la inclinación de las gradas o del perfil, que pues obviamente a nivel visual no es lo mejor. En cambio, si pues así lo va demandando el tipo de acabados que vamos utilizando, podemos llegar a aprovechar estos espacios que no tienen uso, que no tienen carga, y que al contrario, podemos ganarles este provecho del espacio, de esta dimensión que están ocupando, para poder colocar pues algún tipo de patrón o demás que pueda jugar de manera bastante elocuente con nuestro diseño final. Y, por ejemplo, pues también llegamos a tener combinaciones. Por ejemplo, en esta ocasión vemos una edificación que va en un sistema de marcos de concreto. Estamos en el nivel ahorita de parqueos, pero aquí especialmente estas gradas me llamaron mucho la atención para compartírselas porque precisamente viene a ser un material diferente al que es el material principal de la edificación, que es concreto. ¿No? Pero si se dan cuenta, estamos teniendo una combinación de los dos tipos de gradas que habíamos platicado con anterioridad. Si nos fijamos en esta ocasión, tenemos una grada que precisamente por arrancar desde el nivel desde el nivel inferior, donde está la banqueta acá ubicada, pues permite desarrollar un tramo bastante grande de gradas. Obviamente, pues también hay que tener en cuenta como les decía, la comodidad del usuario, que pues tampoco se trata de que puedan subir 100 escalones sin tener un descanso, tampoco se trata de eso. Pero lo que me gustó en esta ocasión, para poderlos compartir, porque es algo que muchas veces ya a nivel de proyectos reales, es de que si uno, pues obviamente estoy casi seguro que pues, si ya estamos hablando de gradas en metal, quiere decir que ya conocemos todo el background, todo el trasfondo, perdón, de la teoría de gradas, ¿no? Entonces, pues obviamente no podemos tener, como les digo, 100 gradas de corrido sin tener un descanso. ¿Por qué les digo esto? Porque seguramente en este proyecto acá podíamos desarrollar gradas en un solo tramo, pero no es la forma adecuada. Además de que también se van interrumpiendo mucho las losas. Si por ejemplo, yo esta edificación que vemos acá, asumamos, por poner un caso acá o ejemplificar un poquito, si en el nivel superior se repite la modulación que tenemos en este nivel, a donde está llegando, o donde está aquí el cursor, el problema es de que vamos a tener mucha interrupción de la luz. Entonces, hay que aprender a tener un equilibrio entre el espacio que estamos asignando para las gradas, pero que también permita el adecuado desarrollo de la pendiente en esta ocasión y que las gradas, en este caso,
pues puedan tener las medidas cómodas. Un par de descansos previo a llegar y que también pues pueden por ahí ir generando una medida bastante segura, pero también comodidad para quienes las vayan a utilizar. No podemos descuidar en este caso los pasamanos, como se puede observar por acá, especialmente, perdón, porque también son gradas que, como una vez alguien me dijo por ahí, pareciera que a la edificación original se le vinieron a agregar, pero es que sucede que es un material diferente. Entonces, es un elemento sencillo, es un módulo de gradas como tal simple, pero no podemos descuidar que no tenga su pasamanos, que no tenga su baranda, etcétera, etcétera. Y de igual manera, pues lo que les quería mostrar el día de hoy es de que también recordar, esto pues yo sé que aquí a estas alturas de la carrera ya lo dominamos muy bien, pero también las mismas gradas, así como en el ejemplo anterior, nos funcionaban para aprovechar la entrada de luz durante pues, horas luz. En esta ocasión, la posición o el ingreso de luz solar no jugaba del todo correcto. Entonces, eh, hay que proveer o hay que pensar también en que en algunas ocasiones las mismas gradas o el mismo descanso puede jugarnos la vuelta, como alguien diría, y pues puede volveros ocultar un poco la luz u oscurecer las gradas de niveles inferiores, ¿verdad? Entonces, pues con el cuidado adecuado ahí con estos aspectos como tal. Bueno, ahora, puntos importantes que no podemos descuidar cuando estamos trabajando con gradas. A ver, tenemos normativas. Y la normativa, siempre trato de decirles a los estudiantes o a los compañeros diseñadores, de que más que ser una limitante o que muchas veces la vemos como algo que nos restringe, prefiero que cambiemos esa mentalidad y nos acostumbremos a que ellas nos garantizan seguridad para nosotros como diseñadores. Porque obviamente no podemos, digamos que si yo cumplo con toda mi normativa, de diseño, de dimensiones. Por ejemplo, en esta ocasión, ahorita les voy a hablar un poquito de las que pues básicamente gobiernan un poco a nivel de gradas aquí en Guatemala, que es la Conred. Eh, pero no podemos dejar este aspecto de la seguridad por un lado, porque obviamente esta norma lo que me está dando es el camino que yo debo de ir siguiendo. Obviamente yo puedo tomar pues ciertos parámetros que estén dentro del rango que me permite la norma. Cumplo con la norma, quiere decir de que estoy garantizando mi, en esta ocasión ahora es mi seguridad como diseñador, pero también estoy garantizando que, sobre todo y especialmente ante incendios, sismos y demás, las gradas no se van a ver comprometidas. Por ejemplo, tal vez eso es algo que se puede aprovechar a ver a un poquito más de profundidad más adelante, pero hablando de normas de seguridad, tenemos las de reducción de desastres que muy probablemente ya a estas alturas de la carrera las conozcamos, pero no está de más hacer énfasis a ellas. Y, por ejemplo, acá tenemos aquí tenemos la referencia de la página número 28. En ella podemos encontrar, pues obviamente las dimensiones que, especialmente cuando queremos certificar o garantizar la estructura a través de Conred, sería quien nos puede llegar a restringir, sobre todo, algunas dimensiones como tal. Aunque estas pues también van de la mano con la comodidad del usuario final, porque obviamente cuando vamos subiendo gradas, si tenemos una contrahuella muy alta, el problema es de que eso resulta ser muy cansado para subir, ¿sí? Entonces va llevando de la mano tanto la comodidad del usuario como también eh, la seguridad, garantizar que ante un incendio o un sismo es mi ruta de evacuación segura. Y ahí no pasa nada. Esto pues obviamente le tocará por ahí al estructural, pero de hecho acá se los traigo por si gustan ir profundizando un poquito más. También lo podemos ver al final de la clase como tal. Aunque también esta es una guía de diseño, se le llama. El ISC
es el American Institute of Steel Construction, básicamente el Instituto Americano de Construcción en Acero, que nos va dando los lineamientos. Por ejemplo, ellos tienen pues varias normas publicadas, son las que como diseñadores estructurales pues, hay que utilizar, pero la ventaja es de que en estas normativas se van tocando algunos puntos y recomendaciones que durante la fase de diseño arquitectónico puede uno llegar a congeniar. Entonces, lo importante de que nuestro equipo sea multidisciplinario es de que a estas alturas de la planificación de mi proyecto, yo puedo ir combinando tanto mi diseño como el aspecto de seguridad. Y también, pues acá garantizar que cumpla con la OSHA, pues es eh, aquí lo que tenemos es es la normativa de salud y seguridad ocupacional. En esta ocasión, pues, ¿qué es lo que nos trata de regir esta norma? Esto pues va enfocado un poquito más a las gradas, siempre de metal, pero de uso industrial, y es básicamente eh, poder permitir dimensiones, huella contra huella. Noten ustedes que acá, y por ello me gusta esta imagen bastante, creo que logra ejemplificar muy bien lo que hace un momento mencionábamos, y es básicamente el tema del rodaje. Quiere decir de que mi pie, nuestro zapato, cuando está sobre la huella, va a topar con una placa, con una lámina que le dice al usuario de las gradas que hasta ahí puede desplazar el pie. Más de eso no, porque quiere decir de que ya no tiene una superficie adecuada y completa para apoyar toda su carga pues, que se traslada a través de las piernas y llega a los pies, ¿no? Pero es pensando en que estas gradas están enfocadas con un uso sobre todo industrial. Entonces se acostumbra mucho que para uso industrial es fácil pensar que el usuario final va a estar desplazando carga. Eh, puede ser, puede que no, ¿verdad? Pero es nuevamente por temas de medidas de seguridad. Entonces, básicamente, la ventaja de nosotros cumplir las diferentes normas es de que garantizamos que vamos a cumplir medidas, ¿sí? Garantizamos que nuestro módulo de gradas o nuestra estructura de gradas es segura. Si yo cumplo con las normas de Conred, evito, por ejemplo, sanciones que, por ejemplo, si estoy trabajando con un proyecto gubernamental, si no tiene la aprobación de Conred, cuando yo estoy trabajando sobre gradas, no me dan el aval. Es decir, que pues obviamente ya conocemos un poquito a estas alturas, pero el desarrollo de la planificación de mi proyecto nace con mi diseño arquitectónico. Yo propongo mis medidas, hago mis esquemas, mis planos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo con este tipo de proyectos, cuando yo voy buscando todo el desarrollo, dependiendo de la entidad donde sea o la institución, y llego a donde necesito la aprobación de ese plan que se amarra junto con Conred, esta es una limitante. Mire, su proyecto no procede porque no cumple con Conred. O mire si procede porque se la cumplió exactamente. Entonces, dependiendo de quién sea nuestro cliente final, obviamente así hay que acatar las instrucciones o las normas que, que sean las del cliente. Si es el gobierno o es una obra pública, seguramente vamos a tener que cumplir con estas dos primeras imágenes que tenemos por acá. Eh, pero a nivel de seguridad y para garantizar nuestro prestigio como diseñadores, constructores o desarrolladores de proyectos, pues obviamente debe ser que es una garantía al 100%. Entonces, es mejor y es más conveniente cumplir obviamente con todos los parámetros que podamos tener. Seguridad, temas también relacionados con el acero o el metal y también pues contemplar la reducción de desastres como tal. La capacidad de carga aquí, perdonen, esta era la que hablábamos, sobre todo en gradas de uso industrial, pero también es permitir la comunicación entre mis diferentes niveles, ¿verdad? No siempre tengo ascensores, eso es lo ideal, pero no siempre vamos a tener ascensores como tal. No puede existir una edificación solo y exclusivamente con ascensores. Es imposible. Si hay un sismo, si hay un incendio, yo necesito tener gradas.
Entonces, ya a estas alturas de esta clase, pues ya nos vamos haciendo la idea de la importancia que tienen las gradas como tal. No podemos dejarlas a un lado. No podemos decir, bueno, voy a diseñar el resto de entrepisos y más adelante, cuando corresponda, voy a ver qué pasa con las gradas. No, es algo a lo que hay que prestarle la misma atención que mi diseño del resto del entrepiso, ¿verdad? Y precisamente por lo mismo, hay que ver cómo se va relacionando con las diferentes partes o modulaciones de la edificación. Por ejemplo, acá tengo ¿cómo se llama? De esquemas bastante buenos, muy ilustrativos, que me permiten tener una idea de cómo mis gradas, que generalmente en edificaciones muy altas, deben de ir o se acostumbra a ver, a nivel de análisis estructural, las gradas generan una interrupción entre el entrepiso. Quiere decir de que el diafragma en el edificio se corta en un pequeño ducto. Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar? Y precisamente para ello, que estoy casi seguro que a estas alturas ya se conoce, para no permitir que mi edificación tenga una debilidad o una debilitación que yo intencionalmente estoy colocando, como lo que queremos acá es garantizar nuestras obras, eh, lo que buscamos es generalmente que éstas se vayan a rodear de ductos, así como también al nivel de comportamiento estructural mejora mucho, se comporta muy bien. Es cierto, yo interrumpí la losa, pero estoy proveyendo ductos o muros de concreto o muros rigidizadores que permiten una compatibilidad correcta entre los esfuerzos, la demanda estructural, las fuerzas sísmicas, etcétera, etcétera. Esto pues ya será dolor de cabeza del ingeniero más adelante o del diseñador que vea estructuras. Em, pero si yo empiezo a concebir la idea de que mis gradas van a estar relacionadas sobre todo con ductos para edificaciones muy altas, yo puedo aprovecharlas. ¿A qué me refiero? Si ustedes se dan cuenta, muchas torres de apartamentos hoy en día, pues obviamente tratan de la medida de lo posible al centro del área completa ubicar un módulo de ascensores. Sobre todo, obviamente, si ya se excede la dimensión en área, ya son muy grandes, pues tratan de tener dos en cada extremo, ¿no? O los que sean necesarios. Eh, pero sobre todo cuando son torres de apartamentos, trata de aprovecharse algunos de estos espacios con espacios de áreas comunes, ¿sí? Sobre todo tratamos de no acoplar algún apartamento como tal, por ejemplo acá, dejamos esta opción como última alternativa, pero sí podemos utilizar, por ejemplo, un espacio para generar otro ducto. O dentro del mismo ducto que estamos trabajando, aquí se puede aprovechar el espacio y esto es de bastante beneficio para distribuir tuberías, ductos, pozos de ventilación también y a la par permitir pues el ducto exclusivo para gradas. O muchas veces, si lo vemos a una escala un poquito más grande, que ya son medidas que vamos a ver más adelante, permitir el adecuado funcionamiento de un ascensor, perdón, y a la par, en un ducto, siempre dentro del mismo ducto mayor, pero un subducto, digámoslo así, permitir el acceso a las gradas. Que pues obviamente como el ascensor genera una discontinuidad entre pisos, se puede aprovechar y distribuir ahí nuestras gradas. Que también pues solo hay que tomar en cuenta, ya pues entre las recomendaciones que se vean a nivel de edificaciones un poquito más grandes, pues siempre si nosotros tenemos un ducto de gradas y lo dejamos, digamos, por ubicación acá, porque aquí se logra congeniar y tiene compatibilidad muy buena con mi parqueo, con mis ambientes, hay que tomar en cuenta, y ojo, ahorita que mencionamos el tema del ducto, el ducto se vuelve una pieza muy rígida. Entonces es muy probable que tengamos que prever que en el otro extremo de la edificación también, si aquí estamos colocando un ducto que se traduce al final de cuentas en cuatro muros que rigidizan, cuatro muros en planta por cada nivel, pues seguramente también vamos a tener que proveerle a la edificación otros muros que permitan que la concentración de esfuerzos de toda la edificación no se mantenga en este ducto o alrededor de este ducto.
sino que sea una estructura bastante eh, equilibrada, ¿sí? Y bueno, para entender un poquito aquí de las diferentes partes que va teniendo las gradas, tenemos, eh, bueno, aquí pues una disculpa por tiempo. La verdad es de que yo quise rehacer estos esquemas y traducirlos a español, pero primero Dios, más adelante ahí se terminan de traducir y redibujar, porque es importante que pues cada uno de ustedes tenga este tipo de esquemas, que muchas veces yo lo que recomiendo es de que lo que acá se comparte incluso lo puedan tomar como un checklist, es decir, cuando yo estoy diseñando, bueno, revisar, por ejemplo, aquí necesito la guía de mis gradas, mi huella, etcétera, etcétera, mi pasamanos y demás, ¿no? Entonces van siendo piezas muy de mucha importancia. Y si nos damos cuenta acá, aquí estamos tocando un tema de cimentación que seguramente lo vamos a ver más adelante. Ahorita, pues, tal vez no compete todavía al tema que estamos desarrollando, pero hay muchas formas de trabajar la cimentación de las gradas. Si hablamos un poquito sencillo, pues obviamente las gradas aquí tenemos una carga vertical, entonces seguramente la reacción en este punto donde está el cursor va a ser sobre todo vertical, sobre todo. Pero precisamente por ese efecto punzonante que se genera alrededor del suelo o de la fundición de piso, generalmente utilizamos cimientos corridos, si tenemos los apoyos de las gradas, zapatas aisladas, o también podemos tener una como pequeña losa de cimentación que juega y se comparte junto con el piso, aprovechando ya la fundición, solamente agregamos un poco más de espesor y con ello pues nos funciona bastante bien, ¿verdad? No sé cómo voy con el tiempo, no sé si estamos bien todavía en tiempo, perdón. Quedan 10 Ok, minutos. perfecto, muy bien, muchas gracias. Aquí No terminamos. se, no se te escucha, Gerardo. Comentario, no sé si tienes algo que del tema más para ir concluyendo o te puedo hacer algunas observaciones. Sí, correcto. En realidad solo quería enseñarles ya un ejemplo práctico. Al final, tengo un poquito más de teoría, pero esto pues Muy obviamente es bien. para que les pueda quedar, Ok, ¿verdad? Ujú. muy Y básicamente en estos proyectos, de hecho, pues pedí ahí autorización al cliente final. En esta ocasión fue una concesionaria de vehículos. Me gusta mucho mostrar ejemplos prácticos o de proyectos donde o algún compañero o yo he tenido la oportunidad de participar, porque muchas veces la teoría se queda solamente en el punto de vista de eso, ¿no? De teoría. Pero una visita técnica o ejemplos con proyectos reales le logran aclarar mucho dudas al estudiante como tal. Y pues son puntos que aquí pues, me gustaría verlos. Por ejemplo, acá tenemos estas gradas que eran lo que les mencionaba. Aquí, perdonen ustedes, ya con esto termino y así podemos resolver y revisar dudas. Estas gradas acá se anclaron directamente al piso. Vamos teniendo ahí algunos detalles como pasadores a través de pernos y demás. Tenemos algunos perfiles tipo C. Aquí está la clasificación que utilizamos. Pues obviamente sus pasamanos, también las barandas para garantizar seguridad. En esta ocasión, pues utilizamos una lámina que se dobla y se acopla al área que se va a fundir eh, la huella. Y pues acá se genera un pequeño marco adicional, como se puede observar, y esto pues ya me permite desarrollar, uy, perdónenme, está la losa acero, es una edificación exclusivamente en metal, en acero. Entonces, pues obviamente la forma idónea de conectarlas, si es de que fuese a través de soldadura, pues obviamente a nivel de diseño hay que contemplar las reacciones que esto produce, pero también por facilidad de montaje y rapidez se puede hacer a través de tornillería y pues otros aspectos ahí como tal, ¿verdad? Entonces esto era con lo que quería yo finalizar y ahora pues vemos las dudas, por favor.